El domingo pasado comenzamos hablando estamos en Marcos 3, versículo 20 al 30. Esta es la parte segunda de este sermón. Cerrando la puerta abierta por Dios. Y la semana pasada vimos el primer punto, que es que la cercanía con Jesús no es garantía de un completo entendimiento de Él. Y vimos en Marcos, vemos primero a la familia. Realmente esta es una de un método de escritura judía, se le conoce con los eruditos le llaman sándwich. La parte de encima es lo que vimos el domingo pasado, es la familia de Jesús pensando que Él estaba loco. Miren el versículo 20. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ni siquiera podía comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de Él porque decían, está fuera de sí. Su familia había crecido con Jesús, le habían conocido. María había escuchado del ángel quién era Jesús de primera mano. Estuvieron cerca de Él toda su vida hasta este punto. Y no era garantía de que verdaderamente entendían quién era Él. Le cuestionaron a tal punto que pensaban que estaba loco. La parte de abajo del sándwich que vamos a ver el próximo domingo es cuando termina diciendo en el versículo 31, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera, mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud y le dijeron, estoy parafraseando, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor, dijo, versículo 34, segunda parte, aquí están mi padre y mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y hermana y madre. Este es el punto del texto, pero en medio de los dos panes, en medio de este sándwich, es el texto de hoy, que habla del pecado imperdonable, que parece no estar relacionado, pero que realmente está relacionado. Marcos está tratando y Jesús está tratando a través del Espíritu de Dios de hacernos reaccionar. Está tratando y vemos, como vimos el domingo pasado, que la familia de Jesús creyó eventualmente. Creyeron. Acá pensaban que pensaban que estaba loco de remate y que no tenía solución y que tenían que ir a encadenarlo. Esas son las palabras, lo que quiere decir verdaderamente, que tenían que encadenarlo, que tenían que amarrarlo. Y Jesús termina diciendo, pero mi padre, mi madre y mis hermanos no son los que hacen la voluntad de Dios. Perdón, no son esta gente que dice que estoy loco, sino el que hace la voluntad de Dios. Está tratando de llamarles la atención, algo que funcionó porque eventualmente creyeron. Pero en medio está un pasaje de advertencia, que a menudo se le conoce como el pecado imperdonable. No sé ustedes, pero si lo han leído antes, cuando estaba más chico, siempre me aterrorizaba este texto. Porque pensaba, ¿será que yo cometí el pecado imperdonable? ¿Será porque dije una palabra en contra del Espíritu Santo cometí el pecado imperdonable? Y me aterraba pensar esto. Me aterraba pensar que había un pecado que Dios no pudiera perdonar. Me aterraba y vivía intranquilo pensando que cualquier cosa que podía haber hecho me podía alejar de Dios. 1 Juan 2:1 dice, hijito, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Realmente, para comenzar, no hay ningún pecado, en un sentido, que el Señor no pueda perdonar. No importa lo malo que haya sido, no importa cuán turbada esté tu mente hoy en día, no importa cuán estés siendo acusado en tu mente diciendo es que el Señor no te puede perdonar, porque caíste otra vez, porque otra vez fracasaste. Hay perdón en Jesús y venimos delante de Él, pedimos perdón, nos arrepentimos y nos volvemos de nuestro pecado. Pero lo que acá está describiendo realmente es algo un poquito diferente. Y lo que veremos, el punto será que una comprensión de Jesús no es garantía de una completa rendición a Él. Una comprensión de Jesús, comprender qué es lo que había dicho y todo, haber visto todo lo que ha dicho, no es garantía de una completa rendición a Él. Ejemplo, Judas. Caminó con Jesús, parecía discípulo,
Pero al final renegó de su fe, negó su fe, vendió a Jesús por unas piezas de plata. Pero veamos cuál es el hecho. Veremos el hecho, el argumento, esos serán los 3 puntos, tienen el espacio para anotarlo, y el veredicto. El hecho, el argumento y el veredicto. Veamos qué fue lo que pasó entonces. ¿Qué es el hecho que pasó que Jesús está tratando de explicar para ayudarnos a entender este sándwich que está en medio, está relacionado, parece no estarlo, pero realmente el Espíritu de Dios está tratando de sacudirnos a todos? Al final de cuentas sabemos que la salvación es del Señor, pero también la Escritura es clara al decir cuiden su salvación con temor y temblor. Versículo 22. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Si van un poquito antes, versículo 2, el versículo 2, cuando Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo, se dieron por vencido y dijeron: no, este hombre es un blasfemo, este hombre tenemos que apresarlo. Y dice que se dieron a la tarea de buscar cómo atrapar a Jesús. Dice que comenzaron a tramar, capítulo 3, versículo 6, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Y vemos a los líderes religiosos apareciendo cada vez, y tenían paparazzis poniéndolo en tiempos de hoy, buscando y viendo todo lo que hacía Jesús. Habían visto lo que Jesús había hecho. Nótese que no están diciendo es un farsante. Sabían que los milagros, que la expulsión de demonios eran genuinas. Conocían a esta gente. No es como lo que uno ve en televisión, que ni sabe uno si ahora con tecnología artificial, inteligencia artificial, ahora uno ya no sabe si los videos que uno ve son ciertos o son fabricados. En ese entonces la gente conocía a los que estaban ahí, los que eran sanos, realmente habían sido sanos. Nótese que nunca está en entredicho si Jesús era un farsante o no. Acá lo que están diciendo es: Él hace estas cosas por el poder de Beelzebú. Beelzebú es otro título para Satanás, viene de Baal. Baal era uno de los dioses más predominantes de las naciones paganas. Señor de las moscas, Señor de las moradas, ¿sí? Imagínense, alababan a las moscas y nosotros tanto que las rechazamos. Tiene a Beelzebú, expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios, algo que generalmente no hace sentido. Están diciendo esto viene de Satanás, pero miren Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 22 y 24. Es el mismo texto explicado por Mateo. Nos narra algo que había pasado justo antes. Entonces trajeron a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Cosas que solo el Señor podía hacer. No era algo a medias, no era una farsa, todo el mundo lo podía ver. Visiblemente estaban viendo la obra de Dios a través del Mesías, a través del Espíritu de Dios. Recuerden, se ha repetido esto una y otra vez. El Mesías, se había dicho, Isaías 11 y otros textos, que obraría por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que vemos en el bautismo de Jesús al Espíritu Santo descender como en forma de paloma. Todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Están comenzando a atribuir a Jesús como el Mesías. Están comenzando a cuestionar. Esto no es normal. Las multitudes decían: ¿este no es el hijo de David? ¿No será este el Mesías prometido? ¿No será este de quien se había hablado? Porque le sonaba que los mudos hablan, los cojos saltan, los ciegos ven, los demonios salen. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, nótese, los fariseos eran los líderes religiosos. Es los que deberían guiar al Señor, al pueblo. Es los que deberían ser los primeros en arrepentirse, los primeros en reconocer, los primeros en ser piadosos y demás.
Los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús acababa de sanar ahí. Y habían estado viendo, habían visto con mucho escrutinio, como supuestamente cuando hay elecciones, ahora que van a haber elecciones acá, vienen observadores internacionales y se ponen en los lugares de votación y están haciendo escrutinio. Supuestamente están viendo a ver si no hay mano peluda. Están acercándose para ver que todo se haga con bien. Es como un auditor. Ellos están auditando todo lo que Jesús está haciendo. Están viendo de primera mano al Espíritu de Dios obrar a través del Hijo de Dios, el Mesías de Dios, la obra de Dios. Era algo muy característico, muy particular de ese tiempo. Habían visto de primera mano lo que Jesús hacía. Jesús había hecho todo por el Espíritu Santo. Es decir, los líderes religiosos habían visto toda la revelación. Habían visto todo lo que había que ver. Habían visto, ahora sabemos, la imagen visible del Dios invisible. Algo que tú y yo no hemos visto hoy en día. Habían visto a Dios mismo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Habían visto obras de Dios, portentos de Dios, porque el reino de los cielos se había acercado. Miren en Marcos 1:14. Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. ¿Cuál era? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El emisario de Dios, el mensajero de Dios, había venido de parte de Dios diciendo, el reino se ha acercado, estaba ofreciendo su reino, por eso todos estos milagros estaban para atestiguar que verdaderamente el Mesías había venido. Y habían visto, se habían percatado que verdaderamente era así, no era una mentira. Entonces había que llegar a una conclusión. O está loco, como dijeron la familia, que no era tan mala dadas las circunstancias, o dicen ellos, o es Dios o es del diablo. La conclusión de los líderes religiosos, los que debían ir adelante, dicen, es el diablo mismo. ¿Cuál es el argumento de Jesús? Dice que Jesús, llamándolos junto a él, versículo 23, regresando al capítulo 3, dice, Jesús les hablaba en parábolas. Según el diccionario Holman Ilustrado de la Biblia, las parábolas son historias dichas para proveer una visión de la vida, especialmente en el reino de Dios. Y Jesús comienza a responder a través de parábolas, pero haciendo preguntas que eran obvias. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Es que no hace sentido. Es que, ¿cómo te vas a robar tú mismo? Tú no te vas a ir y robarte tú mismo. A ver, voy a ver que Josué se descuide y le voy a sacar la billetera y soy yo mismo haciéndolo. Y me lo pongo en la otra bolsa. Tengo que estar loco de remate para hacer esto. Tú no haces esto. A ver, quiero ver, se me antoja, dice Lalo, ahora dispararme en el pie. Quiero ver a ver qué se siente, debe ser bien divertido. Y viene Lalo y saca una escopeta para que sea más violento, que salgan más esquilas y se vuele el pie. Nadie hace esto. Tú no te vas a lastimar a ti mismo. Versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Nótese la combinación de reinos. Él está diciendo que el reino se había acercado y aquí está el reino de las tinieblas. Si él realmente es el reino que estaba promoviendo, era el reino de las tinieblas, ¿cómo es que? Y por eso vemos que Mateo nos aclara que era un endemoniado que acababa de sacar. ¿Por qué voy a estar sacando un demonio? Si más bien yo quiero seguir haciendo avanzar el reino de las tinieblas. Más bien que vengan más demonios sobre más gente para tener más control y que el reino de Satanás se siga ampliando. Jesús dice, si este reino está dividido, no puede perdurar. No va a avanzar, no va a llegar a ningún lado. No hace sentido que yo sea un emisario de Satanás, que sea Belcebú mismo, o que lo hago por el poder de Belcebú, porque no voy a progresar. No hace sentido estratégico, no hace ningún sentido del mundo. Versículo 25, hace otra parábola, otra ilustración. Si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá permanecer. En una conquista, tú vas avanzando y los que disienten, los eliminas.
Aquellos que no se rinden al rey que está conquistando, los eliminas. Aquellos que protestan, los eliminas. Aquel que no te da los tributos, los eliminas porque no quieres disidentes. No quieres una casa dividida. Estás tratando de conquistar, que es lo que en teoría dirías está tratando de hacer Satanás. ¿Por qué yo, si soy emisario de Satanás, dice Jesús, voy a hacerle daño al mismo Satanás? Versículo 26. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo, sigue dando argumentos lógicos. Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido. No puede permanecer. Si estamos tratando de avanzar en una conquista militar, estamos divididos. Y cada quien está jalando para su lado. Esto no va a fructificar. Tenemos que estar unidos. Yo sé que no necesariamente todos son fans de los Dodgers, pero algo que decían ahora que ganaron es que no, es que estábamos unidos, es que íbamos todos remando para el mismo barco y tal vez otros años han tenido un buen equipo, pero estaban divididos, cada quien tratando de hacer su reino. Yo quiero ser el líder de bateo, yo quiero ser el que se lleva los galardones. Pero todos decían que la diferencia de este equipo es que todos estaban juntos. No había envidios, no había celos, cada quien el de turno que sea el que se lleva el premio, simplemente el siguiente, vamos, avanza, haz tu parte. Es como debería funcionar la iglesia. Y es claro como también funciona el reino de maldad. No hace sentido que el reino de maldad, no, pero Satanás, yo quiero hacer otro reino de maldad, el reino de terror. Entonces está el reino de maldad y el reino de terror. No, están unidos. Y a veces los malos están más unidos que los buenos. Todos aquellos que están en una religión falsa, en una secta, en una pandilla, están más unidos que nosotros los cristianos. No hace sentido que Satanás esté serruchándose el piso a él mismo. No hace sentido. Versículo 27. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte, saquear sus bienes si primero no lo ata o lo mata. Un hombre fuerte habla de una imagen imponente, alguien poderoso, alguien capaz. ¿Y cómo se te entraron a la casa? No, es que yo pues me dio miedo y me escondí. Eso no sería la imagen de un hombre fuerte. Vamos a Isaías. Realmente lo que vemos ahí es una referencia a Isaías 49. Isaías 49, versículos 24 y 25. Es un texto mesiánico, hablando de lo que el Mesías iba a venir a hacer. Versículo 24 dice: ¿se le podrá quitar la presa al poderoso? Nótese poderoso, en Marcos, hombre fuerte. ¿O rescatar al cautivo del tirano? Ciertamente así dice el Señor: aún los cautivos del poderoso serán recobrados, y rescatada será la presa del tirano. Con el que luche contigo, yo lucharé, y salvaré a tus hijos. Al final del versículo 26 dice: toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Nótese cómo Jesús está haciendo una referencia a un texto mesiánico que ellos sabían. Ellos sabían que el Mesías vendría a quitar de las garras del maligno a los que tenía cautivos. A los que tenía cautivos en enfermedad, a los que tenía cautivos en opresión, a los que tenía cautivos bajo los demonios. Jesús había venido a hacer esto, era el cumplimiento. Jesús está diciendo: estoy cumpliendo lo que la Escritura decía que el Mesías haría por medio del Espíritu de Dios. Como les había dicho, Belcebú quiere decir señor de la morada, señor de las moscas, señor de la casa. El señor de la casa de este hombre que justo acababa de sanar, el señor de la casa de todas estas personas que el Señor estaba liberando y perdonando pecados su amo era Belcebú, Satanás. Eran presas, eran esclavos de él, y el Señor había venido
a atar a este hombre fuerte. Había venido a liberarlo, había dicho desde Isaías 49 que él lo iba a hacer. Pero aquí tal vez puede venir una pregunta, ¿cómo así está diciendo entonces Jesús que él es un ladrón? Porque dice que entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Bueno, hay un comentarista que sugiere que es una referencia al Éxodo. Recuerdan que Israel realmente salió como un pueblo, como un ejército conquistador. Tanto así que los egipcios les dieron despojos, les dieron regalos, salieron ricos. El Señor llevó a Israel al Éxodo a formarse una nación, a pasar de 70 personas a 2 millones de personas y más, porque solo son los adultos, los hombres, lo que se contaban generalmente. Y salió una nación poderosa con despojos, con riqueza, aunque no salieron a la fuerza, les dejaron salir y salieron con toda la riqueza de Egipto. De esa misma manera, como un ejército victorioso sin tener que pelear, es que el Señor había venido a vencer al hombre fuerte, a saquear sus bienes, a retomar lo que debería ser suyo para su reino, a sacarlos del reino de las tinieblas, a pasarlos al reino de su amado Hijo, a pasarlos de la oscuridad a la luz. Hay algunos que creen porque dice que si primero no lo ata, que Satanás está atado hoy en día. Porque dice que vino a saquear sus bienes y primero no lo ata. Pero ¿cómo Satanás podría estar atado hoy en día si vemos todas las repercusiones de lo que hace? Y hay problemas con la escatología si Satanás está atado. Pero una manera fácil de responder a esto es ir a Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 4. Dice: vi entonces a un ángel que descendía del cielo, esto es al final de los tiempos, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ellos creen que este ató por 1000 años fue allá atrás, porque el Señor está diciendo a través de una parábola que fue atada. El problema es que Juan está hablando esto en el futuro y algo que todavía no ha pasado. Dice: lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. Entonces, si el diablo no sigue engañando más a las personas, ok, está atado y estamos en el reino de Dios, pero sigue engañando a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. No hemos volvido a la vida. No hemos reinado con Cristo por 1000 años. Satanás no está atado. Era una parábola que estaba diciendo. Si primero no se ocupa de él, pues es lo que está diciendo si regresamos a Marcos. Si primero no se ocupa de él, toma lo que legítimamente es suyo. ¿Cómo termina diciendo el versículo 27 de Marcos 3? Entonces podrá saquear su casa. Está diciendo: muchachos, yo no soy emisario de Satanás. Yo no vengo de parte de Belcebú. Ahora miren Mateo 12 de nuevo para ver el equivalente al relato de Mateo de esa parte. Mateo 12, versículos 25 al 30. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces puede mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsarán los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces saquearán su casa. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Y esto nos comienza a ayudar a entender más el pecado imperdonable que está a punto de decir. El así llamado pecado imperdonable.
Los fariseos habían visto toda la revelación de Dios. O estaban con Él, o estaban contra Él. O reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, como su familia eventualmente lo hizo, y fue una llamada de atención esta manera de escribir conocida como sándwich. O realmente eran enemigos de Él. Versículo 28 dice, Marcos 3, en verdad les digo, y este es el veredicto, en verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. Pablo mismo había sido un blasfemo, y el Señor le perdonó. Aquí no es el punto de decir o insultar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No es tanto el hacer algo de esta manera. En un sentido, es algo que solo fue posible para las personas que vivieron esto. Déjenme aclararlo en un instante. No quiere decir que algo similar no pueda suceder. Pero esto en particular, este pecado imperdonable que dice el versículo 29, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. En particular se refería a todos aquellos líderes religiosos, a todos aquellos que estaban escuchando, a todos aquellos que estaba pasando por su mente, a todos aquellos que estaban diciendo, esto es de Satanás, no es de Dios, es de Satanás. A todos aquellos que estaban llegando a un punto de no retorno, a todos aquellos que viendo la evidencia de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible, y que estaban llegando a un punto de ya no poder regresar más, está diciéndoles Jesús, cuidado y no llegues a este punto de no retorno. Porque la pregunta viene, ¿hay pecado acaso que no se pueda perdonar? Entonces, si dijéramos que sí, hay un pecado que es más grande que la gracia de Dios. Y entonces hace del pecado más fuerte que Dios mismo. Y Dios es más fuerte que cualquier cosa, y su gracia puede perdonar cualquier cosa, cualquier ofensa, cualquier maldad. Pero esos hombres religiosos, habiendo visto toda la revelación, debiendo instruir al pueblo, debiendo guiar al pueblo, estaban llegando a un punto de incredulidad tan grande que no iban a ser capaces de regresar más. Nótese que en ningún momento dice que lo hicieron. Es una advertencia, es una sacudida. Este está diciendo de cuidado, porque al decir que yo estoy haciendo la obra de Dios a nombre de Satanás, o que estoy haciendo la obra de Satanás, estás llegando a un punto que no vas a poder regresar. Cuidado. Y es posible que estos fariseos, algunos de ellos con el tiempo, tal vez sí creyeron, tal vez sí se arrepintieron, y tal vez algunos sí llegaron a esto. Pero nunca nadie más como esa gente en esa época pudo ver lo que vieron. Nadie más ha podido ver lo que esta gente vio, lo que palpó, lo que pudieron ver de primera mano, toda la revelación de Dios. Vieron a Dios mismo en persona. Y si tú dices que Dios es el diablo, es la incredulidad última. Pagarás por tus pecados. Versículo 30. Porque decían, de nuevo, es el punto que está diciendo, tiene un espíritu inmundo. Quiero ir rápidamente a Números. Esto nos ayuda a entender también esto. No es primera vez que se había dicho algo similar. Números capítulo 15, versículo 27 al 31. También el Señor habló a Moisés y dijo, 27 al 31, perdón. También dice, si una persona peca inadvertidamente, es decir, sin darse cuenta, ofrecerá una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error cuando peca inadvertidamente.
haciendo expiación por él y será perdonado. Listo. Para el que es nativo entre los israelitas y para el extranjero que reside entre ellos, ustedes tendrán una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Pero aquel que obre con desafío. Una cosa es pecar inadvertidamente que pecar con desafío. Con desafío es con el puño alzado, es en contra tuya. Inadvertidamente es que yo a mi papá, a mi mamá, a mi esposa le hice una cara, como, sí amor, y tengo la cara así. Estoy pecando y a veces mi esposa me ha hecho ver como, si yo te he respondido bien, mi tono de voz estaba bien, pero mi cara estaba molesta. Eso calificaría como pecar inadvertidamente. Yo no me vi la cara, ¿cierto? Pero pecar con desafío es decirle a tu mamá, vieja loca. Es enojado, ¿me entienden la diferencia? Dice, pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor. Y esa persona será exterminada de entre el pueblo, porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Blasfemia, desprecio de la palabra del Señor, quebrantar el mandamiento con desafío. Esa persona será enteramente exterminada. Su culpa caerá sobre ella. Nótese la diferencia. Nótese que esto no es un concepto nuevo. En sí no hay pecado, incluso la blasfemia, lo dijo antes en el versículo 28, cualquier blasfemia el Señor la puede perdonar. Pero la blasfemia del Espíritu Santo se refería a ver exactamente toda la revelación de Dios, ver al Hijo de Dios, verlo obrar, verlo categórico, que no te queda otra opción que decir, creo en ti. Y decir, esto es del diablo. Estás con desafío diciendo o pudiendo llegar a un punto de desafío de decir, yo no creo en ti. Tú eres Satanás. Habiendo recibido toda la revelación, por eso en un sentido es un pecado que, este pecado en particular, como se ve en ese contexto, que era para algo de ese tiempo. ¿Alguien de estos lo cumplió? No sé. El propósito no era saber o hacer ver si alguien lo había cumplido o no. Estaba diciendo, alerta que estás llegando a un punto del que no vas a poder regresar. Era una sacudida, porque acababa de decir su familia que pensaban que estaba loco. Cuidado, María, tú recibiste una revelación directa de Dios diciéndote que era el Hijo de Dios y que llamaría su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados y que Él sería Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo es que piensas que está loco? Los escribas, los líderes religiosos, cualquiera que secundara a los escribas, estaban caminando hacia una dirección del que habrá o podía haber un punto de no retorno. Pero si alguno de estos se arrepiente o se arrepintió, hubo perdón. Con el arrepentimiento hay perdón. Con la incredulidad no hay capacidad de perdón. Porque si tú nunca te arrepientes, si nunca confiesas, si nunca crees, ¿cómo vas a ser perdonado? Pero nótese el 3:28 de nuevo. Todo pecado puede ser perdonado. Excepto este escenario que está diciendo, este escenario como lo describía también Números, con desafío. Los líderes religiosos estaban molestos con Jesús y era como una mano alzada de desafío diciendo, crucifícale. ¿Les suena? Crucifícanle. Este es un impostor, este viene del diablo. Realmente vieron las obras, realmente vieron los milagros. Y su veredicto fue, es el diablo mismo disparándose en el pie. Aunque fuera la opción más ilógica, aunque lógicamente y bíblicamente se los había demostrado. Ahora bien, es posible también nosotros hoy en día llegar a un punto tal de incredulidad
Llegar a un punto tal de insensibilidad el que nos apartemos de la fe. Ese fue un pecado verdaderamente único, es la verdad. Pero hay uno equivalente hoy en día, se conoce bíblicamente como apostatar, apostasía. Y esto es apartarse de la fe, describimos a Judas. Pero si vamos a Hebreos capítulo 6, Hebreos 6. Hebreos 6, versículo 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Siempre en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Pecar deliberadamente habla de nuevo con desafío, no inadvertidamente. Habla con desafío, sabiendo que esto no es correcto, sabiendo que Dios lo desaprueba, con mi mano alzada, sabiendo que aunque Dios lo ve todo, aunque Dios está ahí, aunque yo digo ser hijo de Dios, peco deliberadamente, intencionalmente, con mi puño en alto. ¿Por qué? Porque yo quiero. Esto es lo que habla. Esto es lo que es la apostasía. El que ha gustado, el que ha comprendido, el que ha entendido, el que se dice cristiano pero alza su mano y peca deliberadamente contra Dios. Capítulo 12, versículo 17, siempre de ahí. Desde el 16, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Judas conoció a Jesús y no fue garantía de una vida transformada. Hermano, no permitas que tu pecado te lleve a un punto de no retorno. No permitas que tu pecado te haga apartarte de la fe. No permitas que tu pecado te aleje de Dios, sino hoy mismo ven a Él y pídele perdón. Porque va a llegar un punto en el que pecado tras pecado tras pecado vas a insensibilizar tu alma, cuando un día ya no vas a poder más arrepentirte. Va a ser tan grande, va a ser tan fuerte, vas a haber caminado tan profundo que no vas a poder arrepentirte, porque no vas a querer hacerlo. Porque tal vez conceptualmente tú vas a decir, yo quiero buscar al Señor, pero ya avanzaste demasiado profundo, dejaste que el pecado se enseñoreara de ti. Gustaste del don celestial, gustaste de la palabra, de la comunión de los santos, te identificaste como creyente, pero sencillamente seguiste en lo privado actuando como un incrédulo. Cuidado de no apostatar de la fe. Es el mismo principio, es la misma idea. Juan 3, estamos terminando. Quiero leerlo despacio con ustedes, porque estos textos te dejan con sobriedad, te dejan pensando, te dejan meditando. La buena noticia es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es lo que el Señor envió a su Hijo a hacer. Versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y al decir con la mano alzada, ¿tú lo haces por Satanás? Estás rebelándote en contra de este deseo de Jesús de salvarte.
Al tú pecar deliberadamente estás llegando a un punto también de no retorno. Al tú vivir una vida de pecado, eso no quiere decir caer, estás luchando y caes en esto y luchas y sigues y te arrepientes y estás congregándote y estás orando y estás leyendo tu palabra y estás apoyándote de otros. Eso es diferente, pero esto habla de una condición en la que verdaderamente eres un religioso, como estos líderes religiosos. Nada más eres un religioso que atiende los domingos, pero que no vive para Dios. Versículo 17 de nuevo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. Nótese, no hay el que cree en Él, el que se arrepiente de sus pecados, el que cree no es condenado. Pero el que no cree salvíficamente, y creer es algo activo, creer es algo de estar permaneciendo, de estar viviendo, de estar congregándose, de estar leyendo, de estar estudiando, es algo activo, no es algo de una sola vez. El que cree es un verbo continuo en el griego, igual que en el castellano, ya ha sido condenado. Nótese que no es que vas a ser condenado, es que aquel que no está caracterizándose por creer continuamente, aquel que no está caracterizándose por estar aferrado a la vid, aquel que no está agarrado de Dios, sosteniéndose de Dios con luchas y pruebas, pero aferrado a su Señor, luchando, llorando y teniendo victorias y fracasos tal vez, aquel que no está aferrado a Él, ya ha sido condenado. Esta es la condición del hombre en su estado natural. No es que un día te van a condenar, es que ya estás condenado. Por mucho servicio, muchos cultos que has venido, muchas reuniones, por mucho que has dado, ya has sido condenado si verdaderamente no has creído y no te has arrepentido de tu pecado. No hay tal cosa como un cristiano que no ama a Jesús y no le sigue. No hay tal cosa como un cristiano que realmente Jesús no es su prioridad. No hay tal cosa como un cristiano que no se congregue ni ama las cosas de Dios, ni ama a sus hermanos, como vimos en Primera de Juan. Si alguien hizo una profesión de fe y dice creer en Jesús, pero no tiene un deseo por congregarse, sino hay cosas más importantes que esto, seguramente no es cristiano. Así. Esto es lo que enseña la Escritura, no es lo que enseño yo. El que no ama a sus hermanos, el que no se preocupa por sus hermanos, el que no ama a la iglesia de Dios, no ama las cosas de Dios, no ama lo que Dios ama, seguramente no es de Dios. No hay tal cosa como un cristiano que no ame la palabra de Dios. Hermanos, amigos, ¿conoces de Jesús? ¿Conoces cosas de Jesús, acerca de Jesús? ¿O verdaderamente conoces a Jesús? Porque el que conoce a Jesús, le ama, le sigue, lucha y batalla. Incluso los demonios conocen a Jesús, quizás más que tú y yo, pero dicen que tiemblan y aún así estarán en el infierno. El reto es que hoy puede ser el día de salvación. Si tú te das cuenta al realizar esto que tú estás yendo en el camino hacia la apostasía, hacia el apartarse de la fe, hacia una incredulidad y realmente tú no crees, realmente tú has estado en una condición de no creer. Tal vez criado como religioso, viniendo a la iglesia como religioso, sintiéndote culpable por lo que haces, pero nada más. Estás en una condición de incredulidad y debes arrepentirte y pedirle a Jesús que te salve. Y Él te va a perdonar. Él no echa a nadie por fuera. También, hermanos, cuidemos de nuestra salvación. Los que sí hemos creído, los que sabemos que estamos batallando, es una advertencia. Cuidemos de nuestra salvación. Cuidemos los medios que Dios nos da. Estemos juntos, animándonos, congregándonos, estudiando, apoyándonos los unos a los otros, porque lo necesitamos. Necesitamos que todos los demás estemos cuidándonos mutuamente las espaldas. Hermanos, la idea no es una cacería de brujas. Lo que el Espíritu de Dios reflejó a través de Jesús y Marcos al escribir es un llamado de advertencia. Cuidado, no sea que llegues ahí.
Pero ánimo para todos aquellos que están luchando, todos aquellos que saben que son hijos de Dios. Filipenses dice que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día del fin. Sé que a menudo batallamos con nuestras pruebas, a menudo batallamos con nuestro propio pecado, pero aquel que comenzó la obra, si verdaderamente Él la comenzó, a pesar de nuestros deslices y fracasos y continuas tropiezos, bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, en lo que tú eres débil, Él es fuerte, pero tienes que entonces depender de Él y aferrarte a Él. Debemos permanecer. El que viene a Él, el Señor no le va a echar fuera. Si tú tienes temor de haber hecho este pecado, evalúate. Examínate. Pero nótese que no es un pecado, como este pecado el Señor no lo perdona. Es una condición desafiante de ir en contra de Dios, habiéndolo entendido todo. Es incredulidad. Y esto quiere decir que aunque intelectualmente creas, vivencialmente vives como que no crees. Hermano, a los suyos, el Señor los va a sostener firmes hasta el final. Estamos convencidos de esto, por eso dijo Pablo, que comenzó la buena obra, la va a completar.